Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Hola, ¿cómo les va? Estamos compartiendo con ustedes otro programa de Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, preparada. En estos días se ha celebrado, ya no se llama más el Día de la Raza, afortunadamente. No, Se llama el Día de los Pueblos Originarios, ¿no? el Día de los Pueblos Originarios. Y hace alusión, como todos sabemos, a el 12 de octubre, cuando Colón, más que descubrir América, se topó con unas islas creyendo que eran las Indias y comenzó una nueva etapa, no solamente para los pueblos de esta parte del mundo, sino también para Europa y para el mundo. En realidad, Claro. muchas veces vemos todo lo que implicó la conquista de América por parte de españoles y portugueses y en el norte por parte de los ingleses para los pueblos de aquí. Pero la verdad es que para los europeos también significó un cambio impresionante. En realidad es el principio de la globalización, porque recién ahí el ser humano se dio cuenta dónde estaba parado en el globo terráqueo y empezaron también a cambiar las costumbres y a cambiar muchas cosas, no solamente en el nuevo continente, sino en el viejo, ¿no? Eso es para pensarlo mucho este tema porque ya se ha pensado mucho y se ha hablado mucho, pero quizás lo fuerte de toda esta situación es que los conquistadores, norte o sur, Uh-huh. donde fuere, van como a apropiarse no solo de las tierras, van a apropiarse de la gente, sin considerar que hay personas. Eran como no consideradas personas, por otro lado, los ya habitantes de esos lugares. Es que está hasta el punto así que en las grandes universidades europeas el debate de la época es si eran o no eran personas, Uh-huh. si realmente eran personas o no y cómo había que tratarlos. A partir de Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del derecho internacional, que es el que pone las bases de los derechos de los pueblos y que habla de el respeto que había que tener por esas personas que eran personas, se divide de alguna manera el panorama entre los pistoleros que venían acá a hacer cualquier cantidad de atropellos y la reflexión que se genera en Europa sobre cómo tratar a estas personas, cuáles son los derechos de las personas que vivían acá, que trae como contrapartida cuáles son los derechos de las personas que están en Europa. Porque al empezar a hablar de los derechos humanos, de los que no se sabía si eran o no eran humanos, Uh-huh. se empezó también a hablar de los derechos humanos de quienes se suponía desde antes que eran humanos, que eran los que vivían en Europa. Pero el tema hace que el respeto que se merecía a los conquistados, por decir así, había que tenerlo también con respecto a los países de origen. De una manera u otra, el 1492 marca en Europa y en América el nacimiento del gran tema de qué es el hombre y cuáles son los derechos de las personas. Desde entonces hasta acá se han ido pisoteando los derechos de las personas de muchas maneras, pero el tema hoy está instalado como nunca estuvo instalado antes. Por lo menos claramente lo tenemos en la cabeza. Las personas todas se merecen el respeto que corresponde a una persona. Seguimos salteándonoslo, pero no es poco que esté ya claramente definido e instalado, ¿no? Claro. No, y pensaba que religiosamente también los
los habitantes de estas tierras y de otras Ujú. ya tenían su religiosidad, Claro. tenían sus costumbres, sus ritos. Había evidentemente cosas que no entendían y entonces le pondrían nombres Ujú. y el sol sería el dios, pero tenían una profunda fe en eso. El desvalorizar lo que estaba allá, claro, es propio de conquistadores, pero también venían los que con buena fe traían la fe de los europeos. Ujú. Pero por un lado estaban los conquistadores y por otro estaban Los los misioneros. misioneros. Eh, no sé, tendrían estas formas de colonizar, que todavía hay formas de colonizar. Cuando uno va, también uno a veces coloniza Mm. a los propios, ¿no? Y a los cercanos, cuando va a imponer, y hablábamos en el programa anterior del autoritarismo y demás, esas son maneras de colonizar también que también vos decís, no se han perdido. Me parece que esta fecha, más allá del feriado y el que recordemos las cosas, que es muy bueno que se recuerden los derechos de los pueblos originarios, es muy bueno también que vayamos también poniendo un poco de luz sobre una visión muy maniquea de la conquista, en donde todo lo español y todo lo que fuera venido de Europa era malo y era negativo, y eran todos asesinos, y eran todos ladrones. La verdad es que junto con eso vino también la fe y vino mucha gente muy abnegada que dio su vida por transmitir lo mejor de Europa y la fe Sí, cristiana a los nuevos pueblos que estaban naciendo. Porque si bien hubo muchas muertes y muchos crímenes terribles, también es cierto que quedaron hasta hoy una cantidad de pueblos originarios que se merecen el respeto y se merecen también el que uno dialogue con ellos, y dentro del diálogo para nosotros está también la fe. En el diálogo que tenemos con cualquier persona, cuando hablamos de corazón y cuando realmente queremos hablar en profundidad, terminamos hablando de lo que creemos, de lo que nos importa más, de cuáles son las convicciones que tenemos. Y lo que creemos, para muchos de nosotros, incluye lo religioso. Yo no tengo que imponer mi fe, pero tampoco tengo por qué ocultarla, como el otro que tenga una fe diferente tiene por qué ocultarla conmigo. Lo que nos va a enriquecer a los dos es el diálogo, el ida y vuelta, y el que unos y otros vivamos la fe del otro como un enriquecimiento de la propia. Esto es, repito, referido a lo religioso y referido también a lo que creemos. Puede no ser religioso eso en lo que creemos. Puede ser una idea política, puede ser lo que sea, una energía o una planta. Pero lo importante es que lo que creemos seamos capaces de compartirlo y enriquecerlo con lo que el otro cree. dejamos el programa anterior con la puerta abierta para seguir hablando del sínodo para la familia. Uh-huh. Y uno toma un punto y se le va la hora con ese punto, analizando las diferentes, pensando en este instrumento de trabajo que previo al concilio del año que viene, pero este es el instrumento de trabajo que nació de las respuestas al cuestionario que se había hecho en el mundo, ¿no? Así es, Sobre esto. así es. La vez pasada agarramos un primer punto que es la crisis de la fe en las familias y la familia Sí. como transmisora de esa fe, pero había más elementos como Sí. para... Ay, hay un ¿Qué montón. otras cosas tenemos? Lo otro es la dificultad de relación y de comunicación.
ya como situaciones, esto está en la segunda parte, en el capítulo 2, donde dice los desafíos pastorales, es decir, la instrumentación y las dificultades que hay para esto, ¿no? Para la dificultad de situaciones críticas internas a la familia, que es dificultad de relación y comunicación. O sea que el primer tema que se plantean los obispos que están dialogando sobre esto es el tema de la transmisión de la fe en la familia. Y el otro tema es lo que ha cambiado la familia en cuanto a las crisis internas. Todos sabemos que esto es así, pero yo creo que esto se relaciona mucho con lo que también hemos hablado otras veces del autoritarismo y del hablar o no hablar las cosas. No creo que antes no hubiera problemas, antes también había problemas. Lo que hay ahora es seguramente mayor violencia, mayor cantidad de problemas, pero además una enorme facilidad para expresarlo y una manera de solucionar o expresar los conflictos que antes no había. Antes había fulano de tal que decía las cosas son así y había una autoridad que silenciaba los conflictos. Y esto traía otros problemas diferentes de los que tenemos ahora, pero que eran también problemas. No es que pasamos de una época donde no había problemas en la familia a una época en la que sí lo hay. Ahora hay muchos, pero antes también los había. Ahora se hablan y se ponen sobre el tapete y eso es algo para mí positivo. Claro, antes era difícil relacionarse con los padres, había distancia. Ahora hay apertura. Sí, pero también Pero es difícil todavía porque no se arman unos líos de claro, aquellos. porque hay apertura. Antes había silencio y ahora hay pelea. No, el asunto es que nos llevemos bien, no que nos callemos la boca ni que nos peleemos. Claro, digamos, el tema es encontrar un código Y y una manera de y lo mismo relacionarnos. en la pareja. Hemos pasado de un machismo en donde no había ningún problema porque la pobre mina se tenía que callar la boca nada más, a una crisis permanente y una pelea permanente porque no hay manera de hacerla callar la boca, lo cual me parece muy bien. Pero en el medio por ahí podemos construir algo que no sea ni el autoritarismo ni la pelea, sino el querernos y el compartir. Creo que así como el autoritarismo no puede dar paso a un viva la pepa, la ausencia de conflictos porque se los tapaba no puede dar paso a un conflicto permanente, sino a que nos queramos y nos encontremos de otra manera diferente. Sí, es curiosísimo, pero bueno, es la realidad. En la era de la comunicación y de la informática y de todos los medios a nuestro alcance, porque aún en las personas con menos recursos hay una manera de comunicarse globalmente, hemos perdido la capacidad de comunicación cara a cara, o no hemos perdido del todo, gracias a Dios. Todavía nos sigue gustando. Tenemos dificultades, pero no se encontró el modo óptimo aún en muchos lugares, en muchas personas y en muchas familias para comunicarse. Es curioso cómo se parece esto que estamos diciendo a algo que el Papa dijo al empezar el sínodo. El Papa al empezar el sínodo les dijo a los obispos que hablen con toda claridad, Sí. que hablen con humildad y que no había ningún tema que no se pudiera hablar. Este punto es exactamente la novedad de Francisco. La novedad de Francisco no va por el lado de lo doctrinal ni por otro lado. La novedad de Francisco va por el lado de decir de todo se puede hablar y hay que hablar. Entonces tenemos que ver que la Iglesia como tal, como familia, también es una familia en la que tiene que poder empezar a hablarse todo.
porque también en la Iglesia determinado autoritarismo impidió durante mucho tiempo que se hablen muchas cosas. Sí. Y entonces ahora el Papa nos está invitando a que no haya temas que no se puedan hablar. ¿Cómo es lo que dijiste? No lo dijimos en el programa, pero vos mencionaste en algún momento de nuestra charla anterior que dijo que se hablara que se escuchara. Que se escuchara con humildad y que se hablara con claridad. Ajá. Se hablara con pasión, dijo, y con claridad. Y que se escuchara con humildad. Y que se podía hablar de todo. Esto es lo nuevo. En otros tiempos, un papa inauguraba un sínodo hablando 1 hora y media y diciéndoles a todos lo que tenían que decir y lo que tenían que reflexionar. Este papa hizo un discurso de una carilla y dijo que se podía hablar de todo. Entonces, abre un debate extraordinario, pero nos plantea un problema. En nuestras comunidades, en nuestros colegios, en nuestros países, también hay que hablar de todo. Hay que hablar de todo y cómo cuesta a veces hablar de todo, porque el tema a veces uno habla de todo, dice de todo en la casa, llega y larga todo y que diga no significa que se diga. Por ahí plantea todos los problemas, por ahí habla, se descarga y no hay después una comunicación, simplemente fue el dejar la valijita, la bolsita arriba de la mesa e irse. Y la bolsita está llena de cosas. Es la manera lo que tenemos que encontrar de poder llevar las cosas, que alguien nos escuche con humildad y poder escuchar nosotros también lo que se nos dice. Entonces, los problemas están, la carga emocional está, el asunto es cómo la comunicamos y de qué manera nos sentimos acompañados. Por ahí también nos dicen que, que tomemos otra actitud, pero me parece que fundamentalmente lo que tiene que haber es un respeto enorme entre los que se comunican, ¿no? Este tema de la familia y de los obispos, y hay que decirlo también, no solamente hay obispos, hay también laicos y matrimonios reunidos sobre este tema, especialistas en estos temas, ¿no? Da para muchísimo y da para hablar de una infinidad de cosas. Llegamos a un punto la vez pasada y otro punto en el bloque anterior. ¿Podemos avanzar uno más? ¿Cuál es el punto siguiente sí. del instrumento de trabajo que están usando? Al margen quiero hacer un comentario. Algunos obispos son muy jóvenes, ¿no? 50 y pico de años, incluso Y 40 y pico el también, nuestro, 30 y el pico. de acá uno de nuestra zona, el de La Ferrer, tiene 49, creo, ¿no? No llegó Debe tener menos de Monseñor 40. Barba, no. ¿49 o 46? Me parece Sí, 40. 48, 49 y por ahí está. Bueno. Pero para muchos es una manera diferente de comunicarse también con sus pares, Sin duda, sin duda. ¿no? Hoy en De día poder la hablar de conferencia, todo con libertad. hoy en día la conferencia episcopal, los obispos, el promedio de edad es, yo soy un viejo en la conferencia episcopal. En las reuniones en las que yo estaba, normalmente casi todos son más jóvenes que yo. Yo tengo 66 años y el promedio de edad de los obispos debe ser de 50 y pico, y hay muchos de 40, de 40 y pocos. Incluso, qué sé yo, Monseñor, el que ahora es obispo de Zárate Campana, que no me voy a acordar el nombre, lo hicieron obispo a los 36 años. Son mucho más jóvenes de lo que eran antes, sin duda. Entonces ya vienen con una cierta... Algunos vienen más abiertos y otros vienen más cerrados, porque la verdad es que algunos jóvenes a veces Son más cerrados que los son grandes. más cerrados que los viejos. El siguiente tema de esta segunda parte, el segundo capítulo de la segunda parte es
la fragmentación y la disgregación. Sí, la fragmentación dentro de la familia Sí. se referencia o de la sociedad en general. Está hablando de las familias. Sí, hay una tendencia a la fragmentación y a que cada uno se organiza la vida por su cuenta y no hay mucha conciencia de unidad. En cuanto hay conflictos o en cuanto hay dificultades, cada uno tiende a irse, por decir así, Sí. porque se va de la casa o porque se aísla, pero hay poca capacidad para, en el conflicto y en la dificultad, sostener la unidad. Y la tendencia es, bueno, no así no se puede y cada uno se arregla por su cuenta. Sí, por otro lado, me parece que algo que ayuda a la fragmentación también es el divorcio, ¿no? Claro, es Sí. el final, digamos, termina siendo Sí, sí, la separación porque de los entonces, esposos. claro, Y ahí ya cada uno, está el tema del tironeo de los chicos, la formación de otras familias, y entonces todo eso va generando una cantidad de fragmentos y no de unidades. Hay que sentarse a ver bien las causas de eso. Una primera etapa que todos conocemos los que somos más viejos es echarle la culpa a alguien. Entonces la culpa era de fulano o era de fulana. O ahora tenemos conciencia de que esta fragmentación y estas rupturas son muchas veces hijas de una situación social y de una situación que las familias no pueden manejar. Hay muchas veces conflictos de inmadurez personal, hay conflictos psicológicos, hay una cantidad de cosas muy complejas. Entonces, echarle la culpa a uno o que uno le eche la culpa al otro no sirve. Hay que entender el proceso por el cual se tiende a la fragmentación y muchísimas veces se termina en la ruptura del vínculo de los esposos, ¿no? sí, muchas veces se termina lo de la inmadurez, es cierto, pero bueno, a veces hay situaciones que llevan a esto, pero me parece que aún en estas situaciones de ruptura del matrimonio, no tendría que perderse esta conciencia de familia, aunque, a ver, la familia es progenitores e hijos, Uh-huh. pero digo que cuando se rompe esta unión padre y madre, tendría que conservar esta conciencia de que seguimos siendo una familia porque hay lazos de sangre que Aunque no vivamos juntos, aunque no seguimos vivamos siendo una juntos, familia. somos, y están los hijos. Claro. Entonces, que la fragmentación, no sé, porque estoy tomando fragmentación no tanto como ruptura de un vínculo, sino como pedacitos que cada uno va tomando su lugar y trata de acomodarse a una nueva situación, que cuando se acomoda y se acomodan juntos, va a mantener la unión, pero cuando no, es una cosa, sí, fragmentada, que tiene siempre posibilidad de unión nuevamente. Las personas no somos cerámicas, pero cuesta mucho ubicarse en una situación en la cual los demás no quieren volver. No sé, la fragmentación la vi como ruptura, como imágenes de algo que se rompe. Es que muchas Pero veces es así. Muchas veces es así, y lo que la sociedad hace es, en lugar de... lo que la sociedad hace es, por el ritmo de vida, por los problemas de trabajo, por la falta de plata, por todo, colaborar a que la unidad sea, en muchos casos, prácticamente imposible. uh-huh. Es notable esto en un tema que
parece que no tiene que ver con esto, pero me parece que sí. La soledad en la que están los chicos. Uno esto lo nota mucho en las parroquias y en los colegios. El chico está solo todo el día. El papá y la mamá se tienen que ir a las 6 de la mañana a laburar, vuelven a las 10 de la noche y en el medio los chicos están con una tía, con una abuela, están todos juntos, están en el colegio, están sentados en la vereda tomando cerveza. Cada chico como puede se las arregla, pero toda esa soledad acumulada es más fragmentación. El plantearnos el tema de la familia es plantearnos el tema de la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo vamos a hacer para que la sociedad proteja y cuide la familia? Y eso supone lo económico, lo político, los espacios, las distancias. Estas grandes ciudades son ciudades destructoras de familia, porque si nada más que para llegar a trabajar tenemos 2 horas, entonces tenemos 2 horas para ir, 2 horas para volver, las 8 horas que estás laburando y no hay manera. No hay manera de construir una familia, de establecer vínculos. El fin de semana estamos todos reventados de cansancio y cómo hacemos para sostener vínculos afectivos, provechosos, buenos. Por eso, plantearse el tema de la familia es plantearse el tema de la sociedad en su conjunto y de cómo queremos vivir y convivir todos los seres humanos. No es un aspecto de la sociedad la familia, es el núcleo de toda sociedad, cómo nos organizamos para que podamos vivir en familia. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, muy cortito pero con una enorme riqueza, nos muestra algo curioso sobre lo cual no siempre nos detenemos a pensar. Muchas veces se habla de la familia de Jesús como una familia perfecta, como si fuera la familia Ingalls, y la verdad es que la familia de Jesús fue una familia muchas veces empujada por la sociedad a una fragmentación, a viajar, a huir, a no entenderse. Este pasaje en donde le dicen, la alaban a María, recibe como respuesta: no, sí, está bien, felices los pechos que te llevó, los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó, pero felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lo más importante de María era que había escuchado la palabra de Dios y la había practicado. Gracias a eso, ella es la madre de Jesús. Eso es lo que genera que María sea María, el haber escuchado la palabra de Dios y haberla practicado. O sea que cualquiera de nosotros que puede escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, entra dentro de ese lugar que María es la primera en inaugurar. Es muy, muy rico y muy importante este texto. Escuchar. También incluso en el contexto de lo que estamos hablando de la familia, ¿no? Sí, yo pensé en esto de escuchar la palabra, de escuchar. ¿Por qué con este tema de que los padres pueden separarse pero no dejan de ser padres y tienen hijos? Estoy recordando una cosa, lo escucho en la radio, un rapero que le dice: papá, escúchame, mamá, escúchame, y le va diciendo todo, porque en realidad es
es una publicidad que impacta sobre justamente el no escuchar de los padres. Los chicos cuando están mandando señales, hablando o no hablando, porque hay otras formas de comunicarse también, cuando los papás no están atentos a estas señales que envían los hijos. Larga el celular y mírame. Exacto, también larga el celular y mírame. Pero es impactante eso, y pensé en la palabra que no se escucha. ¿Y qué sería además escuchar la palabra de Dios? ¿Qué ¿Escuchar sería? la palabra nada más? No, porque Jesús aclara y la practica, que eso sería lo que a veces nos perdemos. Escuchamos un año, otro año. Un día la palabra se hace carne y la entendés, Ujú. por un lado. Pero además la palabra suele ser clara. A Pero veces no tanto, pero alguien te dice. Pero uno ya va sabiendo cuál es la técnica, cuál es y qué es lo que Jesús pide cada vez que Él habla o que se relaciona con alguien. Uno sabe que ahí está el amor al prójimo permanentemente actuando. Yo creo que el Evangelio es muy claro. Sí. Nosotros lo confundimos. Lo único que hay que hacer es, cuando uno no entiende algo, seguir adelante. Y quedarse, Sí. claro, cuando uno no entiende algo hay que seguir adelante y quedarse con lo que sí entiende. Y sobre todo, darse cuenta de quién es el que te está hablando. Vos cuando estás leyendo una carta de alguien, cuando se escribían cartas, ahora se escriben mails, pero bueno, cuando lees un mail, te estás imaginando la persona que te lo dice. Cuando uno escucha el Evangelio, tiene que imaginarse el que te está hablando, que es Jesús. Y entonces nosotros escuchar el Evangelio y no ponerlo en práctica es no escuchar, porque todo el Evangelio nos lleva a poner en práctica y a concretar. Es como leer una partitura y no tocar el piano, es decir, no sirve para nada. Es decir, vos tenés que para que haya música tenés que agarrar el instrumento, no solamente leer la partitura. Entonces, el Evangelio es la partitura, pero después tenés que ponerte a tocar, a ejecutar. Y cada uno lo ejecuta de una manera diferente. Pero hasta que no agarro el violín o la guitarra o el piano y me pongo a ejecutar eso que otro escribió, yo todavía no hice nada más que leer una serie de garabatos en un papel. Uh-huh. Claro, entonces más que escuchar es oír como algo, como palabras bellas. A veces son muy bellas las palabras, también las del Evangelio, pero el escucharlo supone tener buena voluntad para escuchar. Y perdóname que te interrumpa, se aprende a escuchar en familia, para que volvamos al principio. La familia es el lugar a donde se nos enseña a escuchar. Cuando en la familia no se nos enseña a escuchar, después es casi imposible aprenderlo. Es una de las cosas que los papás tienen que entender, que lo que ellos no les enseñen, después no se lo va a enseñar nadie. Si vos no le enseñás a un chico a escuchar atentamente y con el corazón, ¿quién le va a enseñar? ¿El jefe de la oficina? ¿Quién le va a enseñar a un chico a escuchar? El aprender a escuchar, además a escuchar, se aprende escuchando. Un chico aprende a escuchar viendo cómo papá escucha a mamá y cómo mamá escucha a papá. Entonces, ¿qué pasa eso cuando es no central. pasa? Claro, bueno, por eso cuando no pasa vienen las desgregaciones, las rupturas y tenemos que hacer todo el esfuerzo que estamos haciendo por pegar lo que se rompió, pero habría que intentar que no se rompa. Sí, el tema de escuchar y de poner en práctica a veces digo, cuando uno no aprendió en su casa cómo se escucha y cómo se comunica y cómo se vive en familia,
¿qué hace? Y en eso creo que son muy importantes los amigos, las familias de los amigos, el adulto en comunicación con un chico, el adulto que le enseña, el adulto que le da un ejemplo diferente, el adulto que escucha, porque a veces las familias no pueden, no tienen la capacidad, a veces no saben, a veces no quieren, pero siempre tiene que haber, no es una familia sustituta exactamente, pero un adulto que le muestre que la vida puede ser diferente, que hay cosas mejores y que hay cosas para ser más feliz. Y bueno, aprovechar esa relación que uno tiene con los demás y con los pibes sobre todo. Me parece que es importante. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, les agradecemos que ustedes hayan estado allí compartiendo con nosotros y los invitamos a que nos sigan en www.soplarsobrelarherida.com y en Facebook, que se hagan amigos. Sí, sobre todo que se hagan muy amigos. Este es un tema que da para rato y va a seguir el sínodo hasta que termine y vamos a tener material, pero por eso ustedes no dejen de seguir con nosotros. Por eso los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias.